Muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios porque desde nuestro hogar nos permite llegar a ustedes como cada domingo en el toque de queda, Soluciones Médicas. En la noche de hoy tenemos un invitado especial, un gran amigo, uno de las jóvenes promesas de la cirugía en la República Dominicana, el doctor Sandy Monción. Él es cirujano laparoscopista, es recién y flamante subdirector médico del Hospital Presidente Estrella Ureña, lo que llamamos el Seguro Social, en la ciudad de Santiago. Es de los productores de Mis Doctores, programa radial que se transmite diariamente de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por Super 7. Y con él lo hemos invitado para que hoy estemos hablando acerca de lo que es la cirugía laparoscópica. Recuerden nuestro programa en nuestro canal de YouTube, Doctor Manasés. Ahí puede seguirnos, dele a la campanita para que así se activen las notificaciones y todo el contenido que nosotros llevamos a través de nuestras redes. También puede seguirnos en nuestra página de Facebook, de Instagram, en Twitter como Manamed RX. Doctor Sandy Monción, bienvenido a Soluciones Médicas. Buenas noches, Manasés. Un placer estar con ustedes en este programa que siempre se encarga de llevar temas interesantes a la población. Un placer estar con ustedes aquí, Manasés. Doctor, la cirugía laparoscópica se ha hecho famosa y muchas personas dicen, yo tengo que operarme de la vesícula, pero yo quiero operarme a rayo láser. Sí, es muy frecuente. ¿Cuál es, por qué la gente confunde el láser con laparoscópica? ¿No maneja el pueblo lo que es la laparoscopía o por qué dice que es láser? En sí es un láser que usan los cirujanos laparoscópicos. No se utiliza ningún láser. Mira lo que sucede, Manasés. Lo que sucede es que la cirugía laparoscópica se practica a través de un puerto que es una pequeña abertura en la piel que nos permite introducir una cámara en el abdomen, dentro de la cavidad abdominal. Se introduce un gas que infla el abdomen y entonces podemos visualizar todos los órganos intraabdominales. Entonces, al ser incisiones tan pequeñas, las personas creen que es láser, porque si te pones a pensar a través de la historia de los procedimientos en la medicina, generalmente se utiliza láser cuando no hay que entrar a operar una cirugía abierta en sí. Entonces, el pueblo tiende a confundir esos términos porque prácticamente las cicatrices que deja la cirugía laparoscópica son imperceptibles. Ok, o sea que para que nos entendamos, lo que usted no quiere decir es que se hacen unos orificios y cuando usted Correcto. habla de gas es aire que le entran. Sí, es un gas, es Aire, CO2. aire para inflar un poquito la cavidad. Claro, para poder visualizar todos los órganos, se introduce un gas a través del pequeño puerto, entonces ahí tenemos un espacio para trabajar con seguridad, que es lo más importante. ¿Desde cuándo estamos hablando de cirugía laparoscópica? ¿Desde cuándo el mundo está disfrutando de esta modalidad de cirugía que ha revolucionado al mundo y que nos ha ayudado, como vamos a ver más adelante, en el postoperatorio? Sí, Manasés, mira, increíblemente tenemos la oportunidad y la opción de cirugía laparoscópica hace décadas, hace más de 30 años, y increíblemente quien inició este excelente avance en la medicina fue un ginecólogo. Lo que ¿Cómo va a sucede es ser? que, ¿Un sí, ginecólogo? correctamente, un ginecólogo fue que inició la cirugía laparoscópica, pero los cirujanos, entonces nos adueñamos de esa Ok. herramienta que es la cirugía laparoscópica, luego de ver todos los beneficios que presentan en comparación con la cirugía abierta. Entonces, a través del tiempo se fue perfeccionando la técnica y viendo los resultados, se hicieron muchos estudios y definitivamente en el mundo hoy día la mayoría de cirugías son vía laparoscópica. Todavía en nuestro país no tenemos
ese alcance por un detalle que es la seguridad social, la parte de la salud. Los seguros no cubren un alto porcentaje de este tipo de procedimientos, pero sí cubre algunos básicos y ya algunos seguros lo están implementando. Pero ahí es donde viene el tema de que no ha tomado mayor auge en comparación por el acceso en relación a este servicio. ¿Qué procedimientos se hacen por laparoscopía? ¿Qué porcentaje? Sí, ¿qué porcentaje? Mira, Manasés, podríamos decir que más del 90% de las vesículas se hacen por la paroscopía debido a lo que te había comentado, que los seguros cubren este procedimiento. Podemos Los decir, seguros, o sea, los cubren. sí, la cirugía de vesícula vía laparoscópica, que como mencionaste hace un momento, la gente le conoce como láser, sí la cubren todos los seguros. Igual podemos mencionar que algunos seguros ya como Senasa, por ejemplo, incluye en su plan del Senasa contributivo la cirugía de apéndice vía laparoscópica. Entonces, otros procedimientos, dependiendo del plan que tenga el paciente, entonces ya es valorable si se puede realizar vía laparoscópica. Pero siempre y cuando tengamos los medios económicos y los dispositivos, la cirugía laparoscópica es una herramienta excelente. Por ejemplo, un paciente que tiene dolor abdominal y se le realiza algún estudio y no es concluyente en tiempos anteriores, años atrás, lo que se realizaba era una cirugía abierta para visualizar los órganos. Hoy día tenemos la ventaja que a través de un pequeño orificio en el ombligo, que es imperceptible porque la misma cicatriz umbilical ya es una cicatriz de por sí, nos permite entrar a una cámara y visualizar si el paciente cursa con algún proceso que de verdad merite un procedimiento quirúrgico. Y en caso de descartarse, pues entonces el paciente se evita esta incisión, es decir, esta herida grande en el abdomen. O sea, lo que quiero decir, doctor Moción, es que esa cirugía exploratoria que se hacía desde el epigastrio, la boca del estómago, hacia abajo, que se abría el paciente para usted explorarlo y ver qué es lo, porque no se sabía o no estaba claro qué era lo que tenía. Ahora, con una cámara también usted puede hacer una laparoscopía exploratoria y ver Correcto. y ahí solucionar el problema de una vez. Correcto, claro que sí. La cámara nos permite llegar a toda la cavidad abdominal a través de un pequeño orificio. Y si el paciente amerita un procedimiento quirúrgico, una gran cantidad de procedimientos se pueden hacer por esta misma vía. Por ejemplo, si tenemos un paciente con dolor abdominal y presenta una apendicitis, que es una inflamación del apéndice, que es muy conocida por la frecuencia con la que se presenta, o por ejemplo una colecistitis, que es una inflamación de la vesícula, se puede hacer por vía laparoscópica, entre otros procedimientos, pero por igual. Si por ejemplo el paciente lo que tiene es una inflamación intestinal y no encontramos algún hallazgo que nos oriente a hacer algún procedimiento, el paciente se evita esta herida que tú acabas de mencionar, que va de la boca del estómago hasta el abdomen bajo. Los procedimientos de emergencia, que por lo general se hacen cuando el paciente tiene un trauma cerrado de abdomen, ¿se podrían hacer por laparoscopía o eso necesariamente habría que abrir el paciente? Mira, la medicina ha cambiado mucho. Eso depende en qué lugar del mundo estemos implementando esta tecnología. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de viajar a México y participar en cirugía y entrenamientos, igual que Colombia, por ejemplo. Y sí hemos visto cirugía laparoscópica para trauma. Un paciente que presenta un trauma abdominal y está dudoso de si hubo alguna lesión, por ejemplo, del vaso o del hígado, que son los órganos que se ven más frecuentes, o el intestino, que se ven afectados, se evalúa el estado del paciente. Si el paciente está estable y hay dudas y los estudios no son concluyentes, se puede hacer una cirugía laparoscópica. Obviamente ya si el paciente está en un estado que no nos permite utilizar la laparoscopía, pues entonces habría que hacer una cirugía abierta. En cuanto al procedimiento, ¿cuáles son las ventajas que tiene este procedimiento sobre las cirugías que se hacen abiertas? Mira, Manasés, la cirugía laparoscópica nos brinda menor trauma a los tejidos porque la incisión es más pequeña. De igual forma,
permite, como te había comentado, una mejor visualización de la cavidad abdominal porque está bien iluminado y me permite entrar a cada uno de los rincones, como decimos en el ardor popular, de la cavidad abdominal. Disminuye la probabilidad de infección de la herida quirúrgica porque no es lo mismo una herida grande en el abdomen, un pequeño orificio, la tasa de infección es menor. De igual forma, reduce los días intrahospitalarios en el paciente, en la clínica, lo que por ende, aunque pareciera que aumenta los costos, lo que lo disminuye, porque el paciente se puede ir en algunas ocasiones hasta el mismo día, luego de 12 horas de observación, dependiendo la escuela del cirujano. De igual forma, la estética de este procedimiento es una pequeña incisión que casi es imperceptible. Disminuye la probabilidad de adherencias intestinales. Las adherencias son cuando un paciente lleva a cirugía, los órganos, luego de manipularlos, tienden a pegarse y se juntan unos con otros de forma muy fuerte, que por vía laparoscópica se disminuye estas adherencias que pueden proporcionar una cirugía luego por una obstrucción intestinal, por ejemplo. Y mucho Y dolor también produce. mucho dolor también. Entonces, toda esta ventaja, al igual que la reintegración del paciente a su actividad diaria, es más pronta. No es igual un paciente con una herida grande en el abdomen que un paciente con varios orificios que ya en 4 horas está de pie, caminando, y en varias horas, 6 a 8 horas, ya empieza a tolerar líquido y no presenta el mismo dolor que el paciente que con esta herida grande. Y también existe el riesgo. Mira, la cavidad abdominal tiene lo que podríamos decir, es una fascia, vamos a compararlo con una tela, para que la gente no entienda, que se encarga de mantener los órganos dentro del abdomen. Cada vez que hacemos una incisión en esa fascia, la estamos debilitando. Entonces, con la presión que se ejerce en el abdomen cada vez que un paciente tose, cada vez que un paciente estornuda, pacientes que tienen constipación, se puede desarrollar una hernia a través de esa herida que ya se le hizo al abdomen. Sin embargo, por la laparoscopía disminuimos los riesgos porque es una herida muy pequeña la que estamos haciendo. Doctor, el paciente puede operar con rayo láser, pero no se pudo y hubo que abrirlo. ¿A qué se refiere la población popular cuando emiten un juicio de esa forma? Mira lo que sucede, Manacet. Como bien hemos hablado de todas las ventajas que tiene la cirugía laparoscópica, lo más importante siempre es la seguridad del paciente. Si estamos realizando un procedimiento a través de una cirugía laparoscópica y introducimos una cámara, pero el cirujano entiende que la seguridad del paciente se ve comprometida porque necesita palpar lo que está viendo o hay algo que debe realizarlo directamente con la mano, no a través de unas pinzas que son las que utilizamos, parecida a la que usamos con las manos, pero en estas son un poco más largas. El cirujano entiende que debe palpar y hacerlo manualmente, entonces debe convertir el procedimiento en una cirugía abierta, porque siempre se antepone la seguridad del paciente. Por eso es que le decimos a nuestros pacientes que la cirugía laparoscópica es una herramienta muy buena, porque usted le da la oportunidad al paciente de poder resolver su enfermedad a través de esta, y en caso de que se presente que fuera necesario hacer una cirugía abierta, porque es más seguro, pues entonces el cirujano puede tomar la decisión sin ningún inconveniente y abrir el paciente. ¿Cuándo no se recomienda hacer una cirugía laparoscópica? Disculpa. ¿Cuándo no se recomienda hacer una Mira, cirugía laparoscópica? sí, hay ciertas contraindicaciones que antes eran absolutas, es decir, que radicalmente se contraindicaba la cirugía laparoscópica y hoy día ya son relativas porque ha aumentado la experiencia con este tipo de procedimientos, pero te voy a mencionar algunas de las más importantes. Por ejemplo, pacientes con enfermedades pulmonares graves, no es recomendable, se valora ese caso. ¿Por qué? Porque cuando se introduce el gas en la cavidad abdominal, se empuja en los pulmones y puede causar cierta dificultad respiratoria. Esto es en pacientes que tengan compromiso pulmonar. En pacientes que no tengan enfermedad previa, no hay problema en ese caso. De igual forma, por ejemplo, pacientes que tengan lo que se conoce como una coagulación intravascular diseminada, que son pacientes que tienden a sangrar mucho y el sangrado no para, tampoco es recomendable este tipo de cirugía.
Pacientes que tengan ya un abdomen agudo en el cual hay que hacer una exploración porque hay perforación intestinal y la cavidad está muy edematizada, hay que valorar, ya es relativo en este punto. Uno valora, puede entrar a la cámara y si se ve que es posible reparar, se hace la reparación. Entonces, esos casos uno valora las ventajas en el momento con cada paciente. Recordar que cada paciente es un ente individual, presenta enfermedades que aunque puede ser la misma enfermedad, pero se presenta de formas diferentes. Cada paciente se maneja desde una óptica diferente. Entonces, doctor, un punto importante, usted menciona los pacientes que tienen coagulación intravascular diseminada. Los pacientes que están utilizando aspirina o que están utilizando algún antiagregante plaquetario como el clopidogrel, que usan Coumadin, que es un otro anticoagulante, esos pacientes necesitan suspender esa terapia que utilizan de forma habitual antes de someterse a un procedimiento laparoscópico. Sí, mira, de igual forma que en la cirugía abierta, cuando vamos a realizar una cirugía abierta, al paciente se le recomienda que cuando toma aspirina, por lo menos deje de tomarla 7 días antes del procedimiento. Y de igual forma lo podemos hacer con la cirugía laparoscópica. Ok, Es importante mencionar que hoy día tenemos muchos artefactos que nos permiten controlar cualquier tipo de sangrado dentro de la cavidad, a pesar de ser por cirugía laparoscópica. Entonces eso sería algo relativo. No veo motivo, luego de evaluar los aspectos que te había mencionado, para suspender la cirugía laparoscópica. hay muchas personas que tienen colelitiasis. La colelitiasis, para que nos entiendan nuestros televidentes, son las piedras en la vesícula, pero no están dando síntomas. Se le descubre de forma accidental. Se fueron a hacer una sonografía por otra razón y no le están dando síntomas. Y el paciente se siente bien, come, no siente ningún tipo de dolor. Como esta cirugía es mínimamente invasiva, estos pacientes hay que esperar que estén sintomáticos para ser operados o se recomienda mejor que se operen quizás en una etapa más temprana para evitar problemas, porque quizás luego puedan tener alguna condición que no lo ayude, que se vuelvan diabéticos, que sean hipertensos y que entonces agreguen comorbilidades que no le podían favorecer para la cirugía. Mira, Manas, es muy importante e interesante que hagas esa pregunta. La indicación de cirugía en cuanto a los cálculos en la vesícula, piedras, como le conoce la gente comúnmente, es importante mencionar aquí que un 4 a un 10% aproximadamente de la población tiene piedra en la vesícula y no lo sabe, nunca ha presentado síntomas. Es decir, que de cada 100 personas, de entre 4 a 10, dependiendo del grupo que estemos evaluando, eh, va a presentar piedra en la vesícula y probablemente no ha presentado síntomas. Existen algunas indicaciones, por ejemplo, paciente diabético es recomendable realizar la cirugía aunque no haya presentado síntomas, para evitar complicaciones de un paciente que empieza a presentar dolor abdominal. Por ejemplo, hemos tenido la experiencia de pacientes diabéticos que ha habido perforación de la vesícula por piedras en la vesícula por el tiempo. Al ser diabético, el paciente presenta dolor y se perfora, tienden a perforarse y eso causa muchas complicaciones y compromete la vida del paciente. Por ejemplo, de igual forma que el paciente decida y quiera prevenir realizarse la cirugía, es una indicación de realizar la cirugía laparoscópica. Algo más que recomendamos, dependiendo del tamaño de las piedras o los cálculos, por ejemplo, la gente se preocupa cuando le dice el doctor o la persona que está haciendo la sonografía, mira, los cálculos son muy grandes. La gente se preocupa. Entonces, cuando van a nuestra consulta, le orientamos que al contrario, cuando son grandes los cálculos, existe menos riesgo de complicaciones. Solamente se presenta dolor e inflamación, pero cuando son pequeños sucede que salen de la vesícula y se alojan en otro sitio que es conocido como colédoco o vías biliares, que son una tubería pequeña que transportan algunas sustancias importantes, compromete la vida del paciente. Cuando son pequeños, entonces les recomendamos que es bueno que se realicen la cirugía para evitar este tipo de complicaciones.
Y cuando están ahí en el colédoco, ¿se puede por la paroscopía? Sí, se puede realizar por la paroscopía. Nosotros, como te mencioné anteriormente, lo más importante es la seguridad del paciente. Hoy día ya existen métodos no invasivos de cirugía para piedras en el colédoco, que es la tubería que donde habíamos comentado que se pueden alojar, que es vía endoscópica. Hay gastroenterólogos que son especialistas en esto y a través de una endoscopía, que es un tubo con una cámara que se entra por la boca, pueden llegar hasta el colédoco y extraer el cálculo sin tener que llevar al paciente a cirugía. Recuerda que siempre que un paciente se lleva a cirugía existen riesgos y tenemos que evitar este riesgo. Y si tenemos Nosotros escuchamos algunas veces que hablan así. especialistas en esto para que le extraigan el cálculo. Disculpa. Algunas veces nosotros escuchamos que los cirujanos describen lavado de cavidad después de un procedimiento quirúrgico. No es necesario lavar cavidad en el caso, por ejemplo, de una apéndice perforada. Se puede lavar cavidad si se hace cirugía laparoscópica o si se perforó la apéndice, no se podría hacer por laparoscopía. Claro, claro. O sea, la paroscopía en este caso, al contrario, nos ofrece más ventaja porque podemos aspirar en cada punto específico que veamos líquido que se haya derramado por una perforación del apéndice, porque recuerda, Manasés, que le comentaba anteriormente, que la cámara nos permite llegar a cada punto. Sin embargo, cuando usted hace una apendicectomía, es decir, extrae el apéndice a través de una herida abierta, la herida es pequeña y solamente tienes acceso a lo que estás viendo inmediatamente ahí debajo de la herida. Sin embargo, aunque la herida de la cámara es más pequeña, me permite ver toda la cavidad y lavar toda la cavidad y aspirar todo ese material que probablemente luego, si no se aspira, si no se lava, se puede convertir en un acceso dentro del abdomen. Muchas veces el paciente tiene riesgo quirúrgico porque tiene alguna comorbilidad. Estos pacientes que van a ser sometidos a cirugía también son sometidos a una evaluación prequirúrgica. Correcto. La indicación para la cirugía en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía laparoscópica es diferente, los riesgos son menos que cuando se van a someter a una cirugía abierta. Mira, ahí valoramos lo que te mencionaba anteriormente de enfermedades pulmonares, riesgos de sangrado, pero generalmente cuando son pacientes electivos, las complicaciones se van a valorar mucho en relación a la función pulmonar y los riesgos de que te mencionaba anteriormente. Pero generalmente hemos avanzado mucho y se han adoptado medidas que nos permiten realizar cirugía laparoscópica en pacientes de alto riesgo. El tiempo que en estos pacientes es mayor, es menos. Eh, ¿Cómo es en relación a la cirugía abierta? Mira, en comparación, eso depende de quien esté operando, porque la experiencia en este tipo de procedimiento influye mucho la técnica como la maneja el cirujano, la habilidad que tenga con la vía laparoscópica. Si el cirujano tiene experiencia y maneja muy bien esta parte de la cirugía laparoscópica, entonces la cirugía puede ser en un tiempo corto. Pero te voy a hacer un llamado a la atención en esta parte. Siempre una pregunta muy frecuente, Manasés, que la persona te pregunta, doctor, ¿en qué tiempo usted termina? Doctor, más o menos qué tiempo va a tardar. Es muy frecuente y entendemos la preocupación de un familiar que está fuera y muchas veces del mismo paciente quiere saber en qué tiempo vas a hacer la cirugía. Siempre nuestra respuesta es la siguiente. Lo importante, Manasés, no es tanto el tiempo, aunque sí influye el tiempo de cirugía, porque hay otros factores como la anestesia que hay que tomar en cuenta para usted hacer un procedimiento. No tanto va a ser la velocidad, sino la seguridad con la que usted hace el procedimiento, porque lo importante es hacer el procedimiento seguro más que rápido. Obviamente, si se pueden combinar las dos, pues excelente. Muchas veces pacientes que tienen avanzada edad y tienen piedra en la vesícula o colelitiasis o colecistitis litiásica. Hay una contraindicación en pacientes mayores. Le digo esto porque
Yo tuve la oportunidad de operar una tía con 80 años de piedra en la vesícula de colelitiasis y algunos cirujanos le habían dicho que no era factible ya por la edad. Sin embargo, encontramos otro que dijo que sí, que había que operarla y hace 7 años que se operó y la doña está bien como un trinquete, Sí. comiendo de todo. Eh, ¿Hay límite de edad para los pacientes mayores, los pacientes geriátricos, para estos procedimientos, para hacerle un procedimiento, en este caso por cirugía que es mínimamente invasivo? No, Manassés, mira, ahí lo que vamos a hacer es coordinar. Siempre es bueno trabajar en equipo y evaluar al paciente de una forma holística, es decir, general. Es decir, lo ve el cirujano, lo ve el médico de su corazón, si el paciente tiene problemas cardíacos, si es diabético, su endocrinólogo. Pero quien hace la evaluación prequirúrgica que mencionabas anteriormente va a valorar en qué estado está el corazón de ese paciente anciano, cómo están sus pulmones. Si el paciente está estable, no hay contraindicación, al contrario, se beneficia, porque si no se hace la cirugía, es un paciente, 80 años, por ejemplo, como acabas de mencionar, que te va a llegar vía emergencia con un abdomen agudo, que es un dolor insoportable, y vas a tener que llevar a este paciente a cirugía de emergencia sin poder controlar las eventualidades que se puedan presentar cuando lo haces de forma electiva, porque el paciente tú lo estudias y si tienes que corregir algo, lo corriges antes de la cirugía. Pero si esperas que el paciente se presente por emergencia con un dolor insoportable, que exista la necesidad de llevarlo a cirugía, entonces los riesgos no disminuyen, al contrario, aumentan porque no puedes controlar algunas situaciones que la puedes controlar de forma electiva. O sea que una ventaja de manera sobre la cirugía que se hacen abierta en estos pacientes mayores. En fin, Sí. las complicaciones que se podríamos obtener, ahorita usted mencionabas algunas, pero por lo que veo son pocas las complicaciones que podríamos tener, pero existen algunas que uno pudiese decir que están estipuladas que podrían pasar en este tipo de procedimientos. Mira, ahí viene de la mano lo que habíamos mencionado anteriormente. Si la persona está bien entrenado en los procedimientos laparoscópicos, las complicaciones son muy mínimas. De hecho, hemos presentado estudios en comparación de, por ejemplo, apendicectomía laparoscópica en comparación con la cirugía abierta de apéndice y vemos un notable beneficio en la cirugía laparoscópica. Las complicaciones son iguales que las que se pueden presentar por la vía abierta. Si el cirujano tiene la habilidad con la vía laparoscópica, porque vuelvo y te digo, es importante la habilidad del cirujano en este tipo de procedimientos. Sangrado, una lesión intestinal, paciente puede presentar dolor luego de la cirugía por adherencia. Todas esas complicaciones que se pueden presentar en una cirugía abierta se pueden presentar en una cirugía laparoscópica y muchas disminuyen con la cirugía laparoscópica en comparación con la abierta. ¿Qué llamado le haría el laparoscópico al Consejo Nacional de la Seguridad Social para que pongan dentro del catálogo esos otros procedimientos que pueden ser cubiertos por la prestadora, la ARS, y que no están dentro del catálogo y que el paciente se va a beneficiar de esto? Sí, Manasés, mira, nosotros hacemos un llamado y recomendamos que se sienten y evalúen la opción de la cirugía laparoscópica. Lo que sucede es que hay un malentendido en cuanto a los beneficios económicos que sabemos aquí que es la parte que toman en cuenta estas aseguradoras, pero al contrario, el paciente se beneficia y se benefician ellos porque a la larga son pacientes que salen más económicos. ¿Por qué? Es un paciente que se va más rápido a la casa, es un paciente que consume menos analgésicos porque son heridas pequeñas y por ende presenta menos dolor. Es un paciente que se reintegra más rápido a su labor Su y labor. todo esto se reduce, menos tiempo en hospital se reduce en menos gastos, menos dolor, se reduce el consumo de medicamentos por ese paciente. Entonces, a la larga, aunque los equipos aumentan ligeramente el precio, a la larga, estas ventajas que te menciono reducen la economía y hacen que el procedimiento sea más viable para la aseguradora y para el paciente. Tenemos laparoscópica en los hospitales en nuestro país. Los pacientes de los hospitales pueden disfrutar de este tipo de procedimiento.
No en todos, no en todos. En algunos hospitales sí existe, sí tienen disponibilidad de una torre de laparoscopía, que es la herramienta que utilizamos para hacer este procedimiento, sí se utiliza y tiene acceso, pero no en todos los hospitales. Yo diría que menos del 40% de nuestros hospitales tiene acceso a cirugía laparoscópica. Bien. Doctor, un mensaje final a la teleaudiencia de Soluciones Médicas y diga dónde pueden encontrar los servicios del doctor Sandy Munción, cirujano laparoscópico. Sí, Manasés. El consejo que le vamos a dar es el siguiente. La mejor medicina es la medicina preventiva. Cuidarse y prevenir enfermedades como ya se han promocionado, como vemos día a día por salud pública, la OMS, y en internet vemos muchas orientaciones de páginas obviamente confiables. Prevenir es la mejor medicina. Usted tiene un problema de salud, acuda a su médico, sea evaluado, consulte a un especialista y busque opiniones de gente capacitada. Eso le puede prevenir complicaciones y evitar situaciones posteriores. En el caso de nosotros, estamos ubicados en la Clínica Materno-Infantil y Especialidades, ubicada en la Juan Pablo Duarte. Nuestro consultorio está en el primer nivel de Bellaterra Mall, frente a la Asociación Mocana. Utilizamos como referencia. Y estamos ahí para servir. Se pueden comunicar con nosotros al 829-494-0171. Pueden escribir por WhatsApp, agendar una cita y con gusto le atenderemos y le orientaremos en cuanto a su patología o enfermedad que presente nuestro paciente. Bien, amigos televidentes, tenemos al doctor Sandy Munción, cirujano laparoscópico, quien en esta noche nos ha hablado y nos ha edificado de manera magistral acerca de lo que es esta cirugía mínimamente invasiva, una ventaja que tenemos cuando nosotros tenemos algún procedimiento que de forma electiva nosotros podemos hacernos y podemos tener menos riesgo si nosotros nos decidimos por este tipo de procedimiento. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la atención que cada domingo nos dispensan. El próximo domingo, un programa edificante para toda la familia. Pasen todos de la noche. De igual forma, recomendarle a tus seguidores que nos están viendo, seguirnos y escucharnos en la 103.1 en Mis Doctores, donde día a día estamos llevando información actualizada, verificada, que le permite estar actualizado en salud. Así que una cita todos los días de 5 a 6. Sí, así es. 103.1. 103.1. Gracias, doctor Munción. Buenas noches, señor. Placer. Domingo